Muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Es una alegría poder estar con ustedes en esta serie de estudios bíblicos que vamos a estar iniciando en esta ocasión. Queremos enviarles un saludito a cada uno de ustedes y convidarles a que nos acompañen en esta nueva etapa del canal. Vamos a tratar de hacer un temita semanalmente. Podemos estar subiéndolo en diferentes días. Vamos a ir viendo cómo avanzamos, pero básicamente esta sección, esta lista de reproducción es para aquellos que deseamos aprender a dar estudios bíblicos. No es que uno sabe todo, pero dentro de lo que uno ha aprendido, uno puede estar compartiéndoles las posibles problemáticas, dificultades que uno puede tener al momento de dar un estudio bíblico. He visto en hermanos, en amigos que me han contado que tienen deseo de dar estudios bíblicos, pero por allí se les complica por el hecho de que están un poco cargaditos de actividades. Pero sobre todas las cosas, el problema mayor que a veces tenemos es que dar un estudio bíblico requiere tener una cierta capacitación o una cierta preparación. Y hoy vamos a obtener algunas ilustraciones de la Biblia acerca de cómo uno puede estar preparado al comenzar a dar un estudio bíblico. Primeramente vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe, como cada vez que vamos a hablar con alguien. Es bueno orar, pedirle a Dios que Él nos acompañe, porque el que va a hablar es Dios a través nuestro. Por eso es importante tener en cuenta de que dependemos de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos dirija. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por este momento de inicio de esta linda actividad. Queremos pedirte que nos acompañes, que nos dirijas, que sea de crecimiento para todos, para todas las que estemos en este video, que pueda ser de crecimiento, de fortalecimiento en nuestra vida espiritual. Encomendamos esta actividad en tus manos y te agradecemos por el privilegio de tener la oportunidad de enseñar a otros acerca de tu palabra. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando por ahí uno habla con hermanos, con amigos, por allí se hace un poco difícil la charla por el hecho de que plantean o tiran frases, generalmente abren su corazón de manera honesta y nos enseñan lo que ellos sienten, nos muestran lo que ellos están sintiendo a la hora de iniciar un estudio bíblico. Y generalmente algunas frases como diciendo yo no sirvo para eso, o no tengo ese don, o quizá es para el pastor que lo puede hacer, el anciano, los líderes, ¿verdad? Son los responsables, entre comillas. Quizá alguien dice, ese hermano sabe mucho, ese hermano sí que la tiene clara, él sí que puede. Quizá un factor importante cuando uno va a dar un estudio bíblico es ir solo. ¿Sí? El hecho de ir solito por ahí complica. Algunos dicen, no, yo solo no, voy acompañado. Pero yo les quiero decir que el predicar no es un don, es un deber, es una responsabilidad que
conlleva esta responsabilidad un privilegio de poder compartir el Evangelio con otras personas, con amigos, con seres queridos y demás. El dar estudios bíblicos nos incluye a todos. Ahora, la forma de enseñar la Biblia, sí, eso varía. Algunas personas van a enseñar de una manera, otras de otra, pero lo mejor es que busquemos la nuestra propia. Eso es esencial, es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso demandaría conocernos a nosotros y también tener un manejo de la estructura del estudio bíblico que vamos a estar dando. Quiero hacerles recordar lo que les estoy diciendo, que todos tenemos el deber de predicar. Es una responsabilidad que le dejó Jesús primeramente a los apóstoles y luego a todos sus seguidores, a nosotros. Dice el texto de Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Luego dijo otra de las frases, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas dos frases son muy, pero muy importantes. Primer punto, la distancia. Nosotros tenemos en esta porción de la Biblia la responsabilidad de alcanzar lo más lejano que podamos a las personas para entregarles el Evangelio. Tenemos que ir a los confines más alejados, a los lugares más remotos, a los lugares más lejanos para darle a conocer, para que alcance a esas personas el Evangelio también. Jesús en este texto, cuando dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Jesús nos está diciendo que su presencia, Él está hablando en primera persona, mi presencia irá contigo, con ustedes, tanto de manera colectiva como de manera individual. Y luego dice, doquiera fueran, yo los voy a asistir, yo los voy a sostener, les voy a dar asistencia, les voy a dar compañía, dirección. Es una misión acompañada, no es una misión solitaria. Por eso se llama la gran comisión, cooperativa, es una operación compartida, es una misión asistida, acompañada. Va alguien más además de solo mi persona. No es una actividad solitaria, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Esta promesa, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en el contexto de la gran comisión, en el contexto de la gran tarea de esparcir el Evangelio, es exclusivamente para aquellos que predican, o aquellos que tenemos el deseo de predicar, aquellos que tenemos el deseo de contarles a otros acerca del Evangelio. Esta promesa es nuestra, esta promesa nos pertenece. Además de estas dos promesas, Jesús dijo que debíamos enseñar a la gente, ¿no?, a todas estas naciones, y contamos con su presencia. Dijo Jesús, enseñen todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. El acto de enseñar incluye lo enseñado por Jesús. ¿Y qué es lo que debemos enseñar? Debemos enseñar las palabras de Jesús. Debemos ser una especie de reproductores de las palabras de Cristo Jesús. Estas palabras incluyen sus dichos, y mirando el Antiguo Testamento involucra lo dicho por los patriarcas y por los profetas, es decir, todas las palabras que se habló en el Antiguo Testamento acerca de la persona de Cristo Jesús. Esta idea del contenido cristiano justamente en la persona de Cristo excluye, separa
divide todo contenido, todo conocimiento que sea humano. Deja de lado todo conocimiento que tiene que ver con la humanidad exclusivamente. ¿A qué hablamos con esto? ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Bueno, nos hablamos o nos hacemos referencia a todo cuerpo de tradiciones, todo tipo de costumbres, teorías, conjeturas que andan circulando por allí y hasta conclusiones humanas. Cuando uno habla de una conclusión es que se afirma algo como si eso fuera exclusivamente cierto. Toda conclusión que raye en la base humana debe ser excluido de lo que debemos hablar. Los dichos que debemos decir deben ser las palabras de Jesús. Inclusive se deben descartar todo tipo de leyes dogmáticas que tienen que ver con las estructuras eclesiásticas, y nada de esto, de todo este paquete de información, deben enseñar los siervos de Jesús. Nada de eso debemos tener en cuenta a la hora de enseñar. Y eso es importante porque la información que vamos a dar no son ideas nuestras. Es decir, la información está en el manual de Dios. Ya está el contenido que vamos a entregarle a la persona. La ley y los profetas, o sea, todo lo que es la parte de Moisés y todos los profetas, y podríamos incluir los libros también poéticos, es decir, todo el Antiguo Testamento, es el verdadero tesoro. Y cuando decimos él, es el único, tiene un artículo definido. Y ese tesoro es el tesoro que nos ha sido confiado. La actitud generalmente ante un tesoro, ante una riqueza que se encuentra, es esconderlo, guardarlo para uno, sacarle provecho. Esa es generalmente la actitud que se tiene ante algún elemento de valor que se encuentra. Pero con este tesoro se debe hacer algo diferente. No lo podemos guardar para uno, no lo podemos hacer producir beneficios para mí mismo, sino que debe ser compartido. Es para dar un obsequio al otro. Y saben, cuando uno hace esto, cuando uno comparte el tesoro, el que más se enriquece es aquel que toma la iniciativa de compartir ese tesoro. El sabio Salomón dice que la sabiduría que hay en este libro, allí en Proverbios 2, Proverbios 3, dice que debemos conservarla más que el oro y la plata. Los consejos que tenemos en este libro valen nuestra vida entera y debemos compartirla. Cuando uno por ahí habla de este aspecto de la misión, generalmente tenemos la idea de irnos de misioneros a tal o cual lugar, a un lugar lejano, que no está mal, no digo que esté mal, pero uno mira a su alrededor, uno mira a la gente que habita del lugar cerca donde nosotros moramos, y de lejos y de cerca llegan pedidos de auxilio. Quiero decirle que si usted vive en un edificio, si usted vive en un barrio, en una gran ciudad, hay maneras de compartir el Evangelio. Y hoy en día con las redes se puede compartir y esparcir el Evangelio mucho más. La necesidad de Cristo, la necesidad que tiene la humanidad hoy en día, la persona de Jesús, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Se encuentra más cercana de lo que nosotros creemos. El mundo que perece en el pecado debe ser conquistado. Este mundo que se está destruyendo con el pecado, que circula
que anda de aquí para allá, que la humanidad se deleita en el mal, en la perversión. Debemos conquistar esas personas para que salgan de esas prisiones en las que se encuentran. Debemos conquistar a aquellos que están falleciendo, que están dejando este mundo de vida sin ser invitados al banquete del Evangelio. Debemos hallar la perla perdida, la oveja perdida, debemos ir a buscarla. Y eso requiere una actitud de entrega, de servicio de parte del predicador de las buenas nuevas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién les llevará el Evangelio a aquellos que están en tinieblas? ¿Quién irá a buscar, a conquistar a aquellos que están en el terreno de la perdición? ¿Quién será el responsable de alcanzar a aquellos que se encuentran en la oscuridad? Aquellos que se encuentran en la perdición, aquellos que están por la puerta ancha, yendo a la perdición. Es necesario despertar a la raza humana. Debemos sacudir a la raza humana, porque la raza humana está dormida. La raza humana no sabe el tiempo en el que vive. La raza humana parece que está anestesiada. Y hoy en día, la amonestación a hombres y mujeres debiera de ocupar más y más nuestro tiempo personal. Los siervos de Dios debiéramos hacer un esfuerzo por dedicar tiempo para la conquista de los que se pierden. Debemos dedicar estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, en los cuales nosotros nos encontramos. La pregunta es: ¿será que hemos descuidado esta misión que nos ha dado el Señor? ¿Será que le hemos estado fallando? ¿Será que hemos sido un poquito egoístas y nos hemos dedicado más a nosotros que para los que precisan escuchar el Evangelio? Para pensar, ¿no? Ojalá que podamos pedir perdón a Dios si hemos desperdiciado nuestro tiempo, que podamos recuperar todo ese tiempo, esos minutos, esas horas que hemos perdido. Ahora quiero hablarles un poquito de la preparación cuando uno va a dar un estudio bíblico, ¿sí? Allí en Mateo 10 está el envío de Jesús a los discípulos. Cuando Jesús envía a predicar a los discípulos de manera solitaria, por así decirlo, sin la compañía de Jesús. Y esto es un punto importante. Primeramente, para ir a predicar, no podemos ir a predicar sin pasar tiempo con Cristo. No podemos. Primeramente, la persona, el instructor debe llenarse de la persona de Jesús para luego vaciarse con el estudiante de la persona de Cristo. No se puede llenar algo que ya está lleno de otra cosa. Para seguir creciendo en la persona de Cristo, debo vaciarme con mi estudiante de la Biblia. Y cuando yo tengo esta comunión con el Señor, ahora estoy preparado para salir y recibir la asistencia de parte del Espíritu Santo para instruir al otro que está escuchando. Es interesante que en Mateo 10 se nos dan varias enseñanzas. En particular quiero hablarles de dos. En particular quiero hablarles de dos enseñanzas, ¿sí? Que en primer lugar quiero hablarles del contexto social. Y la segunda es la motivación de por qué enseñamos nosotros de la Biblia. Eso es importante, ¿sí?
Eso es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Si ustedes miran en los versículos 5 y 6 de Mateo 10, ustedes van a encontrar que hay un contexto social de por medio. ¿Qué significa esto? Que hay un contexto, un entorno en el cual el Evangelio debe ser transmitido. Recuerden ustedes que los discípulos en ese momento debían empezar a trabajar con un grupo de personas específicas. No podían trabajar con todos. Jesús les señaló que primeramente debían trabajar con los judíos, los israelitas como ellos. En primer lugar, debían trabajar con un grupo de personas, con un sector social, para luego capacitarse y abrirse al mundo entero, que inclusive después de la ascensión de Jesús les costó muchísimo a los discípulos. ¿Se acuerdan allí en Hechos 11 con Felipe, el apóstol Pablo, bueno, era Saulo, después fue Pablo, el apóstol Pedro con Cornelio, Hechos 10, y en Hechos 11 se le critica a Pedro porque hizo eso. En Hechos 15 hubo el concilio de Jerusalén, que se tocaron todos estos temas de que había gente que no era judía y se estaba convirtiendo al cristianismo. Es decir, más adelante, mucho tiempo más adelante, los discípulos iban a entender la apertura al Evangelio. Y esto es muy, muy importante porque nosotros debemos entender que es un proceso de adaptación social al expandir el Evangelio que se debe tener. Cuando uno va a predicar la palabra, debe mirar, cuando uno sale a hablar de la Biblia con alguien, uno debe tener en cuenta, debe saber, más hoy en día en la confusión que hay de pensamientos, de ideologías, uno va a encontrar con un montón de perfiles, diferentes características de una personalidad, y va a encontrar también una pluralidad de creencias. ¿Qué significa esto? Bueno, hablemos un poquito de la personalidad y después hablemos de la creencia. La personalidad es la forma de ser de una persona, las características, las cualidades que conforman a una persona en particular. Esto quiere decir que nosotros debemos ser astutos, nosotros debemos empezar a observar el territorio en el cual queremos trabajar. Tenemos que ir a hacer un testeo, conocer si la gente a la cual nosotros vamos a ir a predicar es una zona céntrica, si es una zona con edificios, si es una clase social barrial, si es una zona de lugares privados. Nosotros debemos ser estudiosos, debemos hacer un trabajito práctico de investigación acerca de qué tipo de grupos sociales están mezclados en nuestra zona de trabajo. Y cuando nosotros conocemos eso, nosotros vamos a saber de que si al vecino que voy vive enrejado, yo tengo que empezar a trabajar de una manera con esa persona que está en la reja. Si voy a tocar un timbre en un edificio, debo buscar una metodología de trabajar con esa persona. No se puede trabajar de la misma manera con alguien que es de una clase más alta, que tiene un estudio avanzado, que tiene una formación profesional ya forjada en su vida, a una persona que es más de barrio, que tiene otro contexto familiar, tiene otra composición de la familia. Uno debe observar todos esos detalles, porque si uno le va a ir a hablar en un lenguaje complicado, que no es necesario hablar en un lenguaje difícil, pero si uno empieza a utilizar palabras que son raras, que son difíciles de entender,
el asunto se puede complicar. Usted, si va a una casa que tiene rejas, debe saber cuál es la técnica que va a tener para trabajar. Jesús instruyó a sus discípulos y les dijo qué llevar y qué no llevar. Usted debe saber qué herramienta, cuando va a hablar con la persona, qué es lo que le va a decir. Eso es muy importante porque es el primer contacto. Si yo hago mal ese primer contacto, es muy probable que no exista el éxito en ese trabajo que estoy haciendo. Debemos saber el estatus económico de la zona de trabajo. Debemos saber si es un barrio más peligroso, si es un pueblo, si es una ciudad mediana, una ciudad grande. Son detalles que conforman, que moldean la forma de ser de las personas. En la ciudad la gente no va a poder tener tiempo para un estudio de 1 hora. No. Son personas que andan mucho más con una agenda de tiempo más apretada. En cambio, en un pueblo uno se puede distender un poquito más en el estudio. Es decir, uno va a ir aprendiendo en el contacto si uno dedica tiempo a estudiar a su población. Y Jesús lo dijo a esto en el Evangelio, ¿se acuerdan? Allí por Lucas 14, Él dijo que aquel que va a construir una torre se sienta a ver si le van a alcanzar los recursos para lograr, porque si no calcula, después va a empezar y no le alcanza y va a dejar a medio trabajo el proyecto. Es decir, cuando uno va a hacer un proyecto, debe pensar si ese proyecto va a ser productivo, si va a alcanzar los recursos. Por eso es bueno planificar la actividad que se va a hacer. Y otro elemento del contexto social es la creencia. Esto es muy importante porque a veces desconocemos qué tipo de creencia tienen las personas que circundan nuestro alrededor. Cuando uno mira un barrio, uno debe saber si es una tendencia más cristiana, si es más no cristiana, si tiene una tendencia más a cierto tipo de creencias, si hay más de tal o cual denominación. No estoy hablando para criticar la denominación, sino para saber qué es lo que cree la gente. Esto es acercarse a la sociedad de tal o cual lugar de manera respetuosa. Y eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Si yo tengo una población donde son más no cristianos los que estudian, uno va a tener el deber de estudiar las creencias no cristianas. Si uno tiene más la tendencia cristiana, si hay más el área evangélica o adventista o pentecostal o lo que fuere, uno va a tener que aprender a cómo trabajar con las creencias de esa persona. O si alguien es ateo, ¿por qué es ateo esa persona? Yo creo honestamente que hay poquitos ateos en el mundo. Creo que en algo siempre hay fe, pero creo que hay pocos ateos realmente. Y la segunda parte es la motivación de por qué enseñamos la Biblia. Jesús ahí en Mateo 10:8 les dejó bien en claro a los apóstoles que ellos recibieron esa responsabilidad, ese privilegio por gracia de Dios. Recibieron la tarea de predicar como un regalo de Dios. Y así como ellos lo recibieron como un privilegio, algo gratuito, ellos dicen que tienen que regalarlo, darlo, entregarlo, enseñarlo de manera gratis. La gracia, la bondad, la paz y todo don de Dios es un regalo para la humanidad. Y lejos de enorgullecernos de que nosotros tenemos que enseñar la Biblia, tiene que ser una actividad de entrega, de servicio para el oyente. El apóstol Pablo dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, Él entregó dones a los seres humanos.
Es decir, Jesús regaló capacidades, equipó a su iglesia para el Evangelio. ¿Saben que hubo un hombre ahí en Hechos 8, lo pueden leer ustedes, ahí en Hechos 8, 18 al 24, un hombre llamado Simón el Mago que procuró comprar los dones de Dios? Y la Biblia dice que el apóstol Pablo le hizo como una declaración de un castigo divino. Y dice la Biblia que le vino ceguera a Simón el Mago. Cuando uno entiende esto, uno debe preguntarse cuál es el motor, la motivación, el impulso de dar a conocer el Evangelio. La Biblia dice que todos los que deseen pueden tomar gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Es algo gratis. Dice Jesús, brotarán de él ríos de agua viva o agua de vida. Es decir, hay para todos. Y esto es muy importante porque me va a impulsar cuando uno empieza la actividad de los estudios bíblicos, sea que alguien esté haciendo la actividad de instructor bíblico que está al 100%, o que sea algún hermano, alguna hermana, algún amigo o amiga que dedica alguna horita a la semana, algún momento para enseñar de la Biblia. Uno debe tener claro de por qué lo hace. Esto me motivará cuando uno empieza a dar los estudios bíblicos. Empiezan los problemas. No es fácil dar los estudios bíblicos. Y cuando uno entiende el impulso, la razón de por qué uno lo hace, uno puede continuar diariamente. Si lo hago con la razón equivocada, no seré constante, no seré perseverante. El impulso a la predicación debiera ser rescatar a todos los seres humanos posibles, a todas las personas que sea posible alcanzarlos por medio del Evangelio. No para negociar con esas personas, no para que sean más integrantes de mi iglesia, no para ser alabado yo, sino solamente con el único propósito de enseñar de la Biblia al otro. Ojalá que podamos pensar en esta primera experiencia, en este primer video, este capítulo, que el deber nuestro es enseñar de la Biblia a todos. Luego debemos ser conscientes de estudiar quiénes son a los que les vamos a dar el estudio. Y por tercera opción, investigar cuáles son las motivaciones nuestras al enseñar la Biblia. Ojalá que tengamos en cuenta estos tres elementos al enseñar la Biblia a los demás. Los esperamos en el siguiente video. Vamos a seguir instruyéndonos poco a poquito, así que los esperamos de corazón y deseamos que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Hasta la próxima y nos vemos luego. Fuerte abrazo.